No recuerdo en qué momento exacto decidí cruzar la puerta de aquella iglesia. Sí recuerdo la lluvia. La lluvia siempre tiene la mala costumbre de convertir las calles en un espejo sucio. Te devuelve la cara deformada, los faros de los coches como velas torcidas. Y esa sensación de que el mundo es un pasillo largo, mal iluminado, donde uno camina sin saber quién lo espera al final. Yo no iba a rezar. No era de rezar. Y aún así, ahí estaba, empapado hasta los huesos, con los zapatos haciendo ese sonido de esponja vieja en cada paso, empujando la puerta de madera como si empujara la tapa de un ataúd. La iglesia crujió al abrirse, y el aire me golpeó con un olor a piedra húmeda, cera y algo más, algo que no supe nombrar al instante. Después lo entendí, era el olor de los lugares donde la gente ha suplicado demasiado. Dentro no había nadie. Al menos, nadie visible. La nave era larga y oscura, apenas iluminada por un par de lámparas amarillentas y por las velas que alguien había dejado encendidas cerca del altar. Sus llamas temblaban como si respiraran. El silencio era tan espeso que me entró por la garganta y me raspó. Quise dar media vuelta. Pero entonces ocurrió esa cosa que ocurre en las noches malas, una voz dentro de mí, no la mía, o sí, pero más vieja, susurró que si me iba ahora, si volvía a casa con las manos vacías, iba a seguir igual. Iba a seguir despertando con el corazón apretado. Iba a seguir mirando el techo y oyendo el pasado como un goteo dentro de la cabeza. Y yo ya estaba cansado. Caminé por el pasillo central. A cada lado, bancos de madera oscura, gastados por rodillas y lágrimas que no eran mías. En las paredes, estatuas de santos que me observaban con ojos de yeso, sin piedad y sin juicio. Lo peor de esas miradas es que no te condenan, te recuerdan. Te recuerdan todo lo que finges olvidar. Llegué cerca del crucifijo principal. Levanté la vista. La figura de Cristo, clavada, inclinada, con la boca entreabierta. Me dio la impresión de que estaba a punto de decir algo. Un lamento, una pregunta, una palabra que habría cambiado mi vida. Pero no dijo nada. Mi respiración sonaba demasiado fuerte. Me sentí intruso. Un hombre que no pertenece a un lugar sagrado, un hombre que entra a pedir algo sin saber qué. El confesionario estaba al costado, medio oculto tras una columna. Un cajón de madera oscura con celosía, un pequeño mundo privado donde la gente deposita lo que no se atreve a decir en voz alta. Me acerqué sin decidirlo del todo. Cada paso era una negociación con mi vergüenza. No seas ridículo, me repetía. ¿Tú no crees y qué haces aquí? Pero la puerta del confesionario estaba entreabierta. Y algo, una curiosidad que no era limpia, me empujó. El interior olía a madera vieja y a incienso agotado. Me senté. La madera estaba fría, como si nunca hubiera absorbido calor humano. La celosía frente a mí parecía un ojo cerrado. Tragué saliva. Padre, dije, sin saber por qué usaba esa palabra. Silencio. Pensé que no había nadie del otro lado. Que era un confesionario vacío. Que lo único que me respondía era el eco de mi propio fracaso. Entonces, a través de la celosía, llegó una voz. No era una voz joven. Tampoco era anciana. Era una voz que no tenía edad, como si la edad fuera un detalle sin importancia para ella. «Habla», dijo. Una sola palabra. Pero la manera en que la dijo, como si yo hubiera estado hablando desde hace mucho y recién ahora se dignara a escuchar. Me quedé quieto. La lengua se me pegó al paladar. No vine preparado. Nadie viene preparado. Uno cree que puede ordenar los pecados como ropa en un armario, este aquí, aquel allá, este es más grave, este es más pequeño. Pero cuando estás ahí, en la oscuridad de un confesionario, lo único que encuentras es un montón de cosas sin nombre que pesan. No sé por dónde empezar, murmuré.
La voz soltó una risa breve, sin alegría. Empieza donde terminó todo. Sentí un golpe en el pecho. Como si alguien hubiera señalado un punto exacto dentro de mí. Me vino a la mente un recuerdo, uno que llevo años evitando como se evita una habitación cerrada. El sonido de frenos, la luz blanca de un faro, una mano que no alcancé a agarrar. Mi hermano. Me apreté los dedos entre sí, hasta que dolió. No estoy, dije. No estoy seguro de creer en esto. No has venido a creer, respondió la voz. Has venido a negociar. La palabra negociar me heló. Porque yo había pasado años negociando con la culpa, si hago esto, si consigo aquello, si me castigo de tal manera, quizá me perdone. Pero nada funcionaba. La culpa es un acreedor paciente. Me incliné un poco hacia la celosía. Yo, tomé aire. He hecho daño. He dejado que pasen cosas. No sé si por cobardía o por cansancio. Y hay algo que me persigue. La voz guardó silencio unos segundos. Luego habló, despacio, como quien abre un libro y lee una línea exacta. Te llamas Mateo. Me quedé congelado. No era difícil adivinarlo, pensé. Podría haber alguien al otro lado, alguien que me vio entrar, alguien que escuchó cuando dije, padre. Pero aún así, mi espalda se erizó. ¿Cómo? Te llamas Mateo, repitió. Y dejaste morir a tu hermano. La frase me atravesó como una aguja. Eso no. Protesté, pero la palabra se me quebró. Yo no lo dejé morir. Fue un accidente. Lo dejaste morir, insistió la voz, sin elevar el tono. Porque elegiste mirar a otro lado. Porque elegiste no perdonar. Porque elegiste llegar tarde. Sentí rabia. Una rabia caliente, desesperada. Usted no sabe nada. Escupí. La iglesia entera parecía escucharme. Del otro lado, silencio. Pensé que había cometido una blasfemia, que alguien saldría y me echaría, que una mano me tomaría del hombro y me diría que me fuera. Pero la mano no llegó. En cambio, la voz dijo. Año 1691. Me quedé sin aire. ¿Qué? Año 1691, repitió, como si fuera una fecha de nacimiento. Barrio de San Lázaro. Taller de madera. Un hombre con tus ojos. Un pecado que aún no recuerdas. No entendía. O peor, entendía demasiado. Era como cuando sueñas y dentro del sueño, aceptas cosas imposibles con una tranquilidad absurda. Yo no estuve ahí, susurré. La voz se inclinó, o eso imaginé. Su sonido se volvió más cercano a la celosía. Aún no. Un frío subió por mi nuca, lento, preciso, como una mano. Mi corazón empezó a latir con fuerza, y de pronto me pareció que el aire del confesionario se volvía más denso, más oscuro. La madera crujió bajo mi peso como si se quejara. ¿Qué es esto?, pregunté. ¿Quién es usted? La respuesta fue un susurro que no tenía ternura. El que escucha cuando nadie más quiere escuchar. Tragué saliva. Podría haber salido. Podría haberme levantado y correr por el pasillo, perderme en la lluvia, volver a mi apartamento, a mi vida rota. Pero había algo perverso en aquel momento. Era la primera vez en años que sentía que alguien tocaba exactamente el punto de mi herida. Y eso es peligroso. Porque cuando alguien nombra tu dolor con precisión, tú le abres la puerta. Yo, dije, y la voz dentro de mí se quebró. Yo lo extraño. La frase salió sola. Y detrás vino otra, como si ya estuvieran esperando. Y no me perdono. Del otro lado, la voz respiró. O fingió respirar. Entonces confiesa. Yo cerré los ojos.
y en la oscuridad, vi la escena que siempre evito, yo en el asiento del copiloto, mi hermano conduciendo, discutiendo conmigo por una estupidez, por una deuda, por un orgullo barato. Él giró la cabeza un segundo, lo suficiente para decirme, no te reconozco, Mateo. Ya no sé quién eres. Y yo, en vez de responderle con amor o con miedo, respondí con algo peor, silencio. El choque vino después. Yo sobreviví. Él no. Me mordí el labio hasta sentir sangre. Yo, dije. Yo estaba enojado. Yo quería castigarlo. Quería que me pidiera perdón por cosas pequeñas que, ahora, no importan. Y cuando lo vi sangrando, no supe qué hacer. La voz no me interrumpió. Y entonces, la confesión verdadera, la que nunca digo, se abrió paso. Hubo un segundo, susurré. Un segundo en el que pensé. Esto arregla todo. Y después me odié por pensarlo. La iglesia entera parecía más fría. Del otro lado, la voz dijo. Eso es. Mi cuerpo tembló. ¿Eso es qué? Eso es el pecado que no te atreves a nombrar, el deseo. El deseo de que alguien desaparezca para que tu mundo sea más simple. Me tapé la cara con las manos. Quise llorar, pero no salía nada. A veces la tristeza es tan vieja que se convierte en piedra. Yo no soy un monstruo, dije. La voz respondió sin compasión. No. Eres humano. Y luego, con una calma terrible. Ahora elige. Abrí los ojos. ¿Elegir qué? Negar o reconocer, dijo. Si lo niegas, lo cargarás en tu mundo hasta que te hunda. Si lo reconoces, lo cargarás en otro mundo hasta que te cambie. Me reí, una risa nerviosa, absurda. ¿Qué está diciendo? ¿Qué otro mundo? La voz se tomó su tiempo. Un confesionario no es una caja. Es una puerta. Una puerta para la culpa. Una puerta para el tiempo. Mi garganta se cerró. Esto es una broma. No, dijo la voz. Es un intercambio. En la palabra intercambio había algo legal, algo antiguo, algo escrito con tinta negra. Sentí el impulso de levantarme. Pero mis piernas no respondían. Era como si el confesionario me hubiera sujetado. No quiero, empecé. No importa lo que quieras, dijo la voz. Importa lo que aceptas. Silencio. Yo respiraba con dificultad. El sonido de la lluvia afuera era un tambor lejano. Y en ese instante pensé en mi madre, en su cara cuando me mira como si yo fuera una casa derrumbada. Pensé en mi vida estancada, en las noches donde escucho el accidente una y otra vez. Pensé en la idea absurda de que quizá había otra forma de vivir esto. No de borrarlo. No de fingir que no pasó. Pero sí de entenderlo. Y esa esperanza, pequeña y peligrosa, me hizo decir la frase más estúpida de mi vida. Sí, susurré. La voz no respondió. Yo, desesperado, como si necesitara que el confesionario me escuchara de verdad, repetí. Sí. Lo reconozco. Entonces ocurrió. No fue un golpe. No fue un trueno. Fue algo peor, una ausencia. El sonido de la iglesia desapareció, como si alguien hubiera apagado el mundo. La lluvia se volvió muda. Mi respiración se volvió ajena. Y un olor a tierra húmeda, a humo, a sangre vieja, se metió en mis pulmones. Quise gritar, pero mi voz no salió. La oscuridad del confesionario se espesó, se hizo líquida. Sentí que la madera bajo mis manos se transformaba en otra madera, más áspera. Sentí que mi cuerpo se contraía, como si no me perteneciera. El aire se volvió más frío.
Y entonces, de la nada, una luz amarilla me golpeó la cara. Abrí los ojos. No estaba en el confesionario. Estaba sentado en un banco de madera, pero no era el mismo banco. Era más rudo, más bajo, con astillas. Frente a mí no había celosía, había una pared de tablas mal encajadas. El espacio olía a serrín, a sudor, a aceite de linaza. El ruido era distinto, no lluvia, sino el crepitar de un fuego, voces lejanas. Un carro pasando por una calle de piedra. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar. Mis manos eran mis manos, pero no del todo. Tenían callos que yo no tenía. Las uñas estaban sucias. La piel, marcada. Miré hacia abajo. Mi ropa, una camisa áspera, un chaleco, pantalones que parecían de otra época. Sentí un tirón en el estómago. No, dije, y mi voz sonó más grave, más ronca, como si hubiera fumado toda una vida. Me levanté de golpe. La habitación era pequeña, iluminada por una lámpara de aceite. Había herramientas colgadas, piezas de madera, una mesa con una figura tallada a medio hacer. Un santo sin rostro. Un santo sin rostro. Sentí que me faltaba el aire. Caminé tambaleándome hacia una ventana. Afuera, una calle estrecha, casas de piedra, gente con ropa antigua, faroles, barro. Un caballo pasó arrastrando un carro. Una mujer con un pañuelo en la cabeza me miró un instante y siguió de largo. Mi cerebro gritaba, esto no puede ser real. Pero mis sentidos, malditos, lo confirmaban todo, el olor, el frío, el sonido, la textura. Año 1691. Quise reír. Quise llorar. Quise despertar. Y entonces vi el reflejo de mi cara en un trozo de metal pulido sobre la mesa, como un espejo torpe. No era yo. Había algo parecido, sí, los ojos oscuros, la forma de la boca. Pero esa cara era más angulosa, más cansada. Tenía una cicatriz cerca de la ceja. Y sobre todo, tenía una expresión de alguien que ya había visto cosas horribles. Mi cuerpo no era mi cuerpo. Me llevé las manos a la cabeza. La sensación era de vértigo, de caer sin moverse. En ese momento escuché un golpe fuerte en la puerta. Me quedé quieto. Otro golpe. Más insistente. Y una voz masculina, al otro lado, gritó algo en un español antiguo, áspero, pero entendible. «Abre, bastardo». «Por orden del padre Esteban». Mi sangre se heló. Padre Esteban. El sacerdote. El confesionario. La puerta volvió a temblar bajo un golpe. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a delatarme. «Abre», gritó la voz. «Sabemos lo que escondes en ese taller». Miré alrededor desesperado. No había salida. Solo la ventana, pero daba a la calle. Cualquier intento de escapar sería un espectáculo. La puerta cedió un poco, como si estuvieran forzándola. Sentí un calor en la palma de mi mano derecha. Bajé la vista. En la piel, una marca roja, como una quemadura reciente, dibujaba una forma, una especie de sello circular con líneas que parecían una cruz partida. El mismo sello que, segundos antes, yo habría jurado que era imaginación. Y entonces, como si el mundo quisiera rematarme, escuché algo más. No venía de la puerta. No venía de la calle. Venía de dentro. Una voz, detrás de mí, susurró en la oscuridad del taller. «Ya confesaste una vez, Mateo». Me giré de golpe. No vi a nadie. Pero sentí su presencia, como se siente una sombra aunque no la veas. La puerta crujió. Una astilla voló. Y la voz del hombre afuera rugió. «Ahora». Yo retrocedí, chocando con la mesa.
La figura del santo sin rostro cayó al suelo y se partió en dos. La cabeza rodó, hueca, como un cráneo. La puerta empezó a abrirse. Y en el instante exacto en que la primera línea de luz del exterior se coló en el taller, la voz invisible, la del confesionario, la misma sin edad, susurró con una calma insoportable. Empieza donde terminó todo. Corte.